El lenguaje del cuerpo según el Cantar de los Cantares. Catequesis número 109 de la Teología del Cuerpo, recibida el 23 de mayo de 1984. El Cantar de los Cantares. El tema del amor humano en el plan divino había sido suspendido durante un año debido al Año Santo. Quisiéramos hoy concluir esta materia con algunas consideraciones, sobre todo acerca de la enseñanza del Humanae Vitae, anteponiendo algunas reflexiones sobre el Cantar de los Cantares y el libro de Tobías. Efectivamente, me parece que todo lo que trato de exponer en las próximas semanas constituye el coronamiento de cuanto he explicado. El tema del amor nupcial, que une al hombre y a la mujer, conecta esta parte de la Biblia con toda la tradición de la gran analogía que, a través de los escritos de los profetas, concluyó en el Nuevo Testamento y particularmente en la carta a los Efesios. Confrontemos Efesios 5 del 21 al 33. Este amor ha sido objeto de numerosos estudios exegéticos, comentarios e hipótesis. Respecto a su contenido en apariencia profana, las posiciones han sido diversas. Mientras por un lado se desaconsejaba frecuentemente su lectura, por otro ha sido la fuente en la que se han inspirado los mayores escritores místicos, y los versículos del Cantar de los Cantares han sido insertados en la liturgia de la Iglesia. En la presente catequesis nos encontraremos con 5 notas. Cada una de ellos ampliará y profundizará cada uno de los temas que se han mencionado. En este caso, encontramos la nota número 1, haciendo referencia a una frase de Winandy, que dice: al cantar hay que tomarlo pues sencillamente por lo que es, de modo manifiesto, un canto de amor humano. Esta frase expresa la convicción de exégetas cada vez más numerosos. Dominic Duval añade: la exégesis católica, que ha insistido a veces en el sentido obvio de los textos bíblicos en pasajes de gran importancia dogmática, no debería abandonarlo a la ligera cuando se trata del cantar. Aquí se refería a la frase de Gerlemann. Duval continúa: el cantar celebra el amor del hombre y de la mujer sin mezclar elemento alguno mitológico, sino considerándolo sencillamente en su nivel y en su carácter específico. Está en él implícitamente, sin insistencia didáctica, lo equivalente a la fe ya vista, ya que las fuerzas sexuales no se ponían bajo el patronato de las divinidades extranjeras y no se atribuían a Yahvé mismo, que aparecía como trascendiendo este ámbito. El poema estaba pues en armonía tácita con las convicciones fundamentales de la fe de Israel. Por otro lado, Duval le amplía que la misma actitud abierta, objetiva, no expresamente religiosa en relación con la belleza física y el amor sexual, se vuelve a encontrar en alguna reproducción del documento yavista. Estas diversas semejanzas demuestran que el pequeño libro no está tan aislado en el conjunto de la literatura bíblica como a veces se ha afirmado. Y después de esta ampliación, volvemos a la catequesis, en donde nos recuerda el Papa Juan Pablo II que efectivamente, aunque el análisis del texto de este libro nos obligue a colocar su contenido fuera del ámbito de la gran analogía profética, no se puede separar de la realidad del sacramento primordial. No es posible releerla más que en la línea de lo que está escrito en los primeros capítulos del Génesis, como testimonio del principio, de ese principio al que se refirió Cristo en su conversación decisiva con los fariseos. Recordemos, confrontemos Mateo capítulo 19, versículo 4. En este punto encontramos nuestra siguiente nota ampliatoria que nos aclara que esto no excluye evidentemente la posibilidad de hablar de un significado más pleno en el Cantar de los Cantares. Confrontemos, por ejemplo, los amantes en el éxtasis del amor dan la impresión de ocupar y de llenar todo el libro como protagonistas únicos. Por esto Pablo, al leer las palabras del Génesis, en Efesios 5:31 encontramos:
Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos un solo ser. Aquí no niega el sentido real e inmediato de las palabras que se refieren al matrimonio humano, pero añade a este sentido primero uno más profundo, con una referencia inmediata. Versículo 32 del libro 5 de Efesios. Lo aplico a Cristo y a su iglesia, cantando qué gran misterio es este. Y luego se cita unas palabras de Luis Alonso Choquel. Algunos lectores del Cantar de los Cantares se han lanzado a ver inmediatamente en sus versos un amor desencarnado. Han olvidado a los amantes o los han petrificado en ficciones, en claves intelectuales. Han multiplicado las menudas correlaciones alegóricas en cada frase, palabra o imagen. No es ese el camino. Quien crea en el amor humano de los novios, quien tenga que pedir perdón del cuerpo, no tiene derecho a remontarse. En cambio, afirmado el amor humano, es posible descubrir en él la revelación de Dios. Después de estas bellas explicaciones, San Juan Pablo II continúa. El Cantar de los Cantares está ciertamente en la línea de ese sacramento donde, a través del lenguaje del cuerpo, se constituye el signo visible de la participación del hombre y de la mujer en la alianza de la gracia y del amor, signo que Dios ofrece al hombre. El Cantar de los Cantares muestra la riqueza de este lenguaje, cuya primera expresión está ya en Génesis 2, del 23 al 25. Ya los primeros versículos del Cantar nos introducen inmediatamente en la atmósfera de todo el poema, donde el esposo y la esposa parecen moverse en el círculo trazado por la irradiación del amor. Que me bese con besos de su boca, mejores son que el vino tus caricias. Llévame en pos de ti, corramos, por ti gozaremos y nos alegraremos, celebraremos tus caricias. Cantares 1, versículos 2 y 4. Las palabras de los esposos, sus movimientos, sus gestos, corresponden a la moción interior de los corazones. Solo bajo el prisma de esta moción se puede comprender el lenguaje del cuerpo, con el que se realiza el descubrimiento al que dio expresión el primer hombre ante la que había sido creada como ayuda semejante a él. Confrontemos Génesis 2, del 20 al 23. Y que además había sido tomada, como dice el texto bíblico, de una de sus costillas. La costilla parece indicar también el corazón. Este descubrimiento, analizado ya a base de Génesis 2, adquiere en el Cantar de los Cantares toda la riqueza del lenguaje del amor humano. Lo que en el capítulo 2 del Génesis, entre sus versículos 23 y 25, se expresó apenas con unas pocas palabras, sencillas y esenciales, aquí se desarrolla como un amplio diálogo, o mejor, como un dúo, en el que se entrelazan las palabras del esposo con las de la esposa y se completan mutuamente. Las primeras palabras del hombre en el Génesis, en su capítulo 2, versículos 23, a la vista de la mujer creada por Dios, manifiestan el estupor y la admiración. Manifiestan más aún el sentido de fascinación. Y semejante fascinación, que es estupor y admiración, fluye de manera más amplia en los versículos del Cantar de los Cantares. Fluye en onda plácida y homogénea desde el principio hasta el fin del poema. Es una voz y un dúo, es hablar y dialogar. Se puede decir que es precisamente este recíproco lenguaje del cuerpo el que atestigua, a través de toda la riqueza de los significados que lo componen, de qué manera se forma y se desarrolla, desde el punto de vista de los corazones humanos, ese signo de la unión esponsal que en la eterna economía de la alianza y de la gracia ha llegado a ser signo sacramental, es decir, del matrimonio como sacramento.
Incluso un análisis somero del texto del Cantar de los Cantares permite darse cuenta de que se expresa en esa fascinación recíproca el lenguaje del cuerpo. Tanto el punto de partida como el de llegada de esta fascinación, recíproco, estupor y admiración, son efectivamente la feminidad de la esposa y la masculinidad del esposo en la experiencia directa de su visibilidad. Las palabras de amor que ambos pronuncian se centran, pues, en el cuerpo, no solo porque constituye por sí misma la fuente de la recíproca fascinación, sino también y sobre todo porque en él se detiene directa e indirectamente la atracción hacia la otra persona, hacia el otro yo, femenino o masculino, que engendra el amor con el impulso interior del corazón. El amor, además, desencadena una experiencia particular de la belleza, que se centra sobre lo que es visible, pero que envuelve simultáneamente a toda la persona. La experiencia de la belleza engendra la complacencia, que es recíproca. Dice Cantar en su capítulo 1, versículo 8, «Tú, la más bella de las mujeres», dice el esposo y hacen eco las palabras de la esposa. «Tengo la tez morena, pero hermosa, muchachas de Jerusalén». Cantar, versículo 5. Las palabras del encanto masculino se repiten continuamente, retornan en los 5 cánticos del poema y encuentran eco en las expresiones semejantes de la esposa. Se trata de metáforas que hoy pueden sorprendernos. Muchas de ellas están tomadas de la vida de los pastores y otras parecen indicar el estado regio del esposo. Para entenderlo mejor, la nota 3 de esta catequesis nos dice que para explicar la inclusión de un canto de amor en el canon bíblico, los exégetas judaicos ya desde los primeros siglos después de Cristo han visto en el Cantar de los Cantares una alegoría del amor de Yahvé hacia Israel, o una alegoría de la historia del pueblo elegido, donde se manifiesta este amor, y en el medioevo, la alegoría de la sabiduría divina y del hombre que la busca. La exégesis cristiana desde los primeros padres hacía extensiva esta idea a Cristo y a la Iglesia. Como ejemplo pueden ser Hipólito y Orígenes, o el alma individual del cristiano, como lo hacía San Gregorio de Niza, o María, como lo vemos con San Ambrosio, y también a su Inmaculada Concepción. Revisemos Ricardo de San Víctor. San Bernardo ha visto en el Cantar de los Cantares un diálogo de la palabra de Dios con el alma, y esto llevó al concepto de San Juan de la Cruz sobre los desposorios místicos. La única excepción en esta larga tradición fue Teodoro de Mopsuestia, en el siglo IV, el cual vio en el Cantar de los Cantares un poema que canta el amor humano de Salomón por la hija del faraón. En cambio, Lutero refirió la alegoría a Salomón y a su reino. En los últimos siglos han aparecido nuevas hipótesis. Por ejemplo, se ha considerado el Cantar de los Cantares como un drama de la fidelidad mantenida por una esposa hacia un pastor. A pesar de todas las tentaciones, o como una colección de cantos interpretados durante los ritos populares de las bodas o míticos rituales que reflejan el culto de Adonis Tammuz. Incluso se ha visto en el cantar la descripción de un sueño, remitiéndose tanto a las ideas antiguas sobre el significado de los sueños, como también al psicoanálisis. En el siglo XX se ha vuelto a la más antigua tradición alegórica. Confrontemos Bea, viendo de nuevo en el Cantar de los Cantares la historia de Israel, Yuon Ricciotti, y un midrash desarrollado, como lo llama Robert en su comentario, que constituye una suma de la interpretación del cantar. Sin embargo, a la vez,
se ha comenzado a leer el libro en su significado más evidente, como un poema exaltante del natural amor humano. Confrontemos Rowling, Jung, Laurin. El primero que demostró cómo este significado se vincula con el texto bíblico del capítulo 2 del Génesis fue Karl Barth. Du Barth parte de la premisa de que un fiel y feliz amor humano revela al hombre los atributos del amor divino, y Ben den Dendrich ve en el Cantar de los Cantares el anticipo del sentido típico que aparece en la carta a los Efesios en su versículo 23 del capítulo 5. Murphy, excluyendo toda explicación alegórica y metafórica, pone de relieve que el amor humano creado y bendecido por Dios puede ser tema de un libro bíblico inspirado. Lees constata que el contenido del Cantar de los Cantares es al mismo tiempo sexual y sacral. Cuando se prescinde de la segunda característica, sacral, se llega a tratar el cantar como una composición erótica puramente laica, y cuando se ignora la primera, sexual, se cae en el alegorismo. Solamente poniendo juntos estos dos aspectos, el sexual y el sacral, se puede leer el libro de modo justo. Al lado de las obras de los autores antes citados, y especialmente por lo que se refiere a un esbozo de la historia de la exégesis del Cantar de los Cantares. Así continúa Juan Pablo II diciendo: el análisis de ese lenguaje poético se deja a los expertos. El hecho mismo de utilizar la metáfora demuestra cómo, en nuestro caso, el lenguaje del cuerpo busca apoyo y confirmación en todo el mundo visible. Se trata, sin duda, de un lenguaje que se relee simultáneamente con el corazón y con los ojos del esposo, en el acto de especial concentración sobre todo el yo femenino de la esposa. Este yo le habla a través de cada rasgo femenino, suscitando ese estado de ánimo que puede definirse como fascinación, encanto. Este yo femenino se expresa casi sin palabras. Sin embargo, el lenguaje del cuerpo expresado sin palabras halla eco rico en las palabras del esposo, en su hablar lleno de transportes poéticos y de metáforas que dan testimonio de la experiencia de la belleza, de un amor de complacencia. Si las metáforas del cantar buscan por esta belleza una analogía con las diversas cosas del mundo visible, con este mundo que es el mundo propio del esposo, al mismo tiempo parecen indicar la insuficiencia de cada una de ellas en particular. Toda eres hermosa, amada mía, y no hay en ti defecto, dice el capítulo 4, versículo 7 del Cantar de los Cantares. Con esta expresión termina el esposo su canto, dejando todas las metáforas para volverse a la única, a través de la cual el lenguaje del cuerpo parece expresar lo que es más propio de la feminidad y el todo de la persona. Así continuaremos el análisis del Cantar de los Cantares en las próximas audiencias. Hasta aquí la catequesis 109 de la Teología del Cuerpo, titulada El lenguaje del cuerpo según el Cantar de los Cantares, recibida por San Juan Pablo II el 23 de mayo de 1984.